Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los colegas que están conectados de diferentes lugares de nuestro país. Lo que vamos a ver hoy va a ser qué hay de nuevo en accesos vasculares, tanto en el área neonatal como en el área pediátrica. Este es un tema muy amplio, es un tema extenso, así que vamos a tratar puntos importantes, que seguramente va a haber muchas preguntas, pero para futuro webinar podemos seguir pensando en brindarles mayor información. La presentación que hoy yo les voy a disponer va a estar disponible para los socios nuestros de TISPA en la web brevemente, y lo importante de esto es que tener en cuenta que los que se están conectando por un celular después puedan enviar un mail y dar su nombre e institución para que nosotros le podamos emitir el certificado. Bueno, dice que hay de nuevo en accesos vasculares. La primera medida importante, digamos, que uno tiene que tener antes de empezar a abordar los accesos vasculares es la higiene de manos, ¿sí? La higiene de manos, ya sea para el área neonatal o para el área pediátrica, necesitamos cumplir los 5 momentos de higiene de manos en relación a la Organización Mundial de la Salud. Hoy hay fuerte evidencia científica que avala la higiene de manos para evitar las transmisiones cruzadas y la de la infección de los microorganismos. Uno se tiene que higienizar las manos al ingresar ya sea en la unidad neonatal, con soluciones a base de jabón común, no usar soluciones antimicrobianas porque lesionan mucho lo que es la capa del estrato córneo, y las manos, digamos, se lesionan. Entonces, ante el contacto estrecho con el paciente internado, ya sea con el niño del aneo o con el pediátrico, tenemos que tener disponibles soluciones a base de gel alcohólico, soluciones hidroalcohólicas, ¿sí? Que su efectividad sea, digamos, entre 20 a 30 segundos como máximo, que no deje residuos, que no dañe la piel, que tenga emolientes, que sea amigable para el trabajo diario del profesional de la salud, y que esté cercano a la unidad del paciente antes de trabajar, antes y después. El uso de los guantes no amerita que yo no me lave las manos, o sea, antes de colocarme los guantes, tengo que usar la solución hidroalcohólica. Después de sacarme los guantes, si los guantes tienen talco, hay que lavarse las manos con agua y jabón, y posterior el uso de la solución hidroalcohólica. Antes de preparar la medicación, el lavado de mano antes y después, siempre. ¿Sí? Uno puede tener disponible, digamos, diferentes elementos en las áreas de cuidados intensivos o en los sectores de internación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando uno va a trabajar en lo que es áreas críticas o trabajar en los centros de salud? Es no usar anillos, no usar múltiples anillos. La evidencia dice anillos lisos, podemos tener un solo anillo, pero bueno, faltan muchos estudios que nos avalen el uso de anillos, pero bueno, debajo de lo que es la férula del anillo hay crecimiento microbiano y no llega el producto, así que múltiples anillos no, solo se sugiere un solo anillo como la alianza. No deben tener pulseras, ¿sí? No trabajar con pulseras. Si uno las usa, tratar de dejarlas en su locker, en su canasto, en otro lugar, pero que no sean sus manos. No uñas esculpidas, ¿sí? Y no uñas largas, sino las uñas tienen que estar cortas. Y si uno usa un esmalte, el esmalte tiene que ser suavecito y no tiene que estar descascarado, ¿sí? Entonces, como ya les comenté, por ejemplo, uno para trabajar en el área neonatal o en el área pediátrica, y si uno va a colocar un acceso vascular central, PIC, percutánea, vía central, el abordaje central que uno tenga, necesitamos el lavado de mano previamente, pero ¿cómo tiene que ser ese lavado de mano? Con una solución antimicrobiana o soluciones a base de gel alcohólico o hidroalcohólico, pero tenemos que tener puesto el barbijo, que es un barbijo de 3 tablas, la antiparra y el gorro, protegiendo todos nuestros cabellos, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos es válido. Las soluciones que vamos a tener disponible para higiene de mano hoy en día es multivariado, ¿sí? Uno puede usar una solución hidroalcohólica con emolientes para lo que es la inserción de un PIC, para lo que es la inserción de una percutánea o para lo que es la inserción de un acceso vascular central.
También puede usar soluciones antimicrobianas como el gluconato de clorexidina o la solución de yodo povidona jabonosa, ¿sí? Pero bueno, previamente necesitamos higienizarnos las manos con una solución a base de jabón común y después usamos la solución antimicrobiana. Entonces uno, cuando ya nos lavamos las manos, ya hablamos un poquito de higiene de manos, pasamos a lo que son las medidas, digamos, para evitar las infecciones relacionadas al acceso vascular en el área neonatal y en el área pediátrica, llamadas CLAPS. En el área de la NEO, las infecciones de la NEO se documentan por peso del recién nacido, no es por peso del momento que el chico desarrolló la infección, sino es por peso del recién nacido, y ese peso se va a tomar como referencia dentro de los 5 grupos, digamos, que están desarrollados para la NEO. En cambio, para lo que es la terapia pediátrica, digamos, uno evalúa que el niño no tenga ningún otro foco en otro lado, tenga un acceso vascular, y se evalúan los dos casos, tanto neonatales como pediátricos, con los médicos tratantes, para ver si realmente es una infección relacionada al acceso vascular en el caso que el paciente tuviera cualquiera de los accesos, percutánea, PIC o vía central. Entonces, para empezar a hablar un poco de la patogénesis de la infección relacionada a catéter, vamos a tener que es multifactorial. Uno, por ejemplo, cuando el niño está en humedad, tiene colocado una percutánea, la gran dificultad que uno tiene es que los adhesivos actúan como barrera, pero una barrera, digamos, que en el área neonatal uno dice, empieza a negociar con el área de la neo, porque el chiquito está en humedad, los adhesivos se sueltan. Lo importante de esto es que quede cubierto el sitio de inserción donde está colocada esa percutánea, ¿sí? Y verificar y chequear continuamente que esos accesos vasculares estén correctamente bien en el sitio, que estén bien cuidados, ¿sí? Evaluar las diferentes conexiones, ¿sí?, de los catéteres. Hoy en día la evidencia, que lo vamos a ir viendo más adelante, sugiere los sistemas Luer Lock, ¿sí?, con roscas, para que no se puedan soltar. Y los elementos que se utilizan en el área de la neo como en el área pediátrica tendrían que ser libres de ftalato y libre de látex. Evaluar las conexiones. Cada vez que yo voy a manipular algún acceso vascular dentro de lo que es las unidades, tenemos que lavarnos las manos, limpiar todos los conectores, observar de dónde se sacan las soluciones, ¿sí? Llámese la solución de fisiológica en pequeños volúmenes, dónde están guardadas las jeringas, dónde están guardados los conectores. Siempre tienen que estar en lugares limpios, donde no hay mayor tránsito y donde no estén expuestos a partículas ambientales. Cuando uno va a preparar la medicación del paciente, también en el office de enfermería tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque la patogénesis de la bacteremia se puede producir por 2 mecanismos. Propio del paciente, sí, que tiene que ver su estado de base, su edad gestacional, o sea, su patología, y factores externos que nosotros como profesional le vamos a, digamos, se lo vamos a poner a ese pacientito internado, por ausencia de lavado de mano, por uso de elementos contaminados, por no limpiar las conexiones, por no respetar las técnicas asépticas, ¿sí? Eso es un punto muy importante para evitar la transmisión de los microorganismos del medio ambiente al sitio del acceso vascular. Observar que el sitio esté bien curado, ¿sí? Entonces, hoy en día la evidencia sugiere, después de una revisión de búsqueda bibliográfica, ellos dicen que para los esfuerzos que uno implementa desde el año 2009, es un estudio que publicó el doctor Pronovost sobre las medidas de prevención de las CLAPSIS, es educación a los pacientes y al personal de la salud, respetar la técnica de asepsia. Esto es muy importante cuando uno va a utilizar una solución antimicrobiana para colocar el acceso vascular central, ¿sí? O sea, si el sitio está sucio, tengo que lavarlo previamente y después si hacemos la desinfección. Respetar el tiempo
de exposición de ese antiséptico. De la solución de gluconato de clorexina en base alcohólica son 30 segundos. Si yo voy a usar iodopovidona es 1 minuto. Y en el caso del aneo, después tengo que eliminar esa iodopovidona con agua destilada o solución fisiológica estéril para que no haya absorción. Respetar el tiempo de exposición. Si yo no respeté el tiempo de exposición y hice el abordaje, hinché y introduje el catéter, ingresa también, digamos, la solución antimicrobiana dentro del torrente sanguíneo. La selección del catéter es un punto importante, ¿sí? Evaluar el catéter que yo le voy a poner a ese paciente va a depender de la patología del paciente, va a depender del tratamiento que le voy a administrar a ese paciente, cuánto dura el tratamiento, y si le voy a pasar únicamente hidratación o le voy a pasar medicaciones irritantes o vesicantes. El sitio de selección del catéter también es un punto importante, ¿sí? Hoy en día uno sugiere catéteres subclavios, catéteres yugulares, catéteres umbilicales, en menor medida catéteres femorales, por el tema de que está en contacto estrecho, en el caso de los niños que usan pañales, que es un área, digamos, de abordaje donde hay mayor humedad, donde hay mayor crecimiento microbiano, donde los adhesivos no se fijan bien, ¿sí? Por la grasitud que tiene. Entonces es un área que al enfermero le cuesta, no es que le cuesta, es un área donde generalmente los adhesivos no se adhieren muy bien. Máximas barreras de protección es uno de los puntos más importantes. Siempre tenemos que cubrir al paciente, ¿sí? Desde la cabecita hasta los pies. Tratar, digamos, de que cuando uno va a colocar una percutánea, podemos evaluar el sitio donde lo vamos a colocar, entonces uno sugiere que los campos sean transparentes. Si uno utiliza un campo de tela o un campo opaco, no podemos ver cómo está ese miembro. Entonces uno sugiere para lo que son los niños más pequeños, campos transparentes. En el pediátrico uno también puede usar, digamos, campos fenestrados, campos opacos, pero que cubra de la cabecita hasta los pies. Y si el paciente se encuentra ventilado, tendría que tener un segundo operador para evaluar lo que es la terapia ventilatoria, ¿sí? El cuidado del sitio del catéter, ese es otro punto importante. El tema es evitar puntos, ¿sí? Evitar hilos de sutura. Estos hilos de sutura se colonizan, estos hilos de sutura se sueltan, estos hilos de sutura se infectan, ¿sí? Tratar de usar elementos que no tengan puntos de sutura. Después evaluar las estrategias de reemplazo. En realidad, en las áreas neonatales y pediátricas, los accesos vasculares no tienen fecha de recambio, ¿sí? El acceso vascular dura lo que dura, y si el paciente no lo necesita más, se recambia ese acceso vascular, o se retira o se saca. En algunos lados, uno toma como una medida preventiva cambiarlos cada 18 días, cada 20 días, pero bueno, eso también va a depender de la clínica del paciente. Y bueno, generar estrategias de cuidado, elaborar bundle o checklist de cuidado, guías de observación, guías de mantención, que todos los puntos estén claros y que todos sepamos y podamos trabajar de la misma forma. Los diferentes accesos que se utilizan en estas dos áreas pueden ser el umbilical, ¿sí? El acceso vascular umbilical, el venoso puede estar colocado hasta 14 días, y el arterial puede estar colocado hasta 5 días, siempre evaluando la clínica del paciente, ¿sí? El acceso vascular central, por último vamos a usar el abordaje femoral, pero bueno, si el paciente ya se usaron todos los lugares, digamos, de abordaje del acceso vascular y no queda otro que el femoral, bueno, uno lo utiliza el femoral. El percutáneo, ¿sí? Bueno, siempre tratar de que el niño que no deambula, bueno, sí podemos usar el piecito o las manos o los otros sitios, pero en el que deambula uno trataría de no usar los miembros inferiores. Los catéteres implantables, y luego tenemos los catéteres periféricos. Disculpame que te interrumpa. Sí. Unas preguntitas sobre los campos transparentes. ¿Cuáles son? No te escucho bien.
Me consultan sobre campos transparentes, ejemplos. Sí, los campos transparentes, digamos, hoy en día en el mercado hay pocos, ¿sí? Pero bueno, generalmente nosotros siempre le pedimos colaboración al área de esterilización, que siempre es muy buena con la enfermería, en la elaboración de los campos, digamos, fenestrados. Y hoy están los de polivinilo, ¿no? O polietileno, que es transparente, pero bueno, uno tendría que evaluar, porque los que vienen con preparación comercial tienen como un pequeño adhesivo abajo para que digamos, ese campo transparente no se resbale, ¿sí? Y le sea operativo a la enfermera en el momento de usarlo. Pero bueno, uno tendría que evaluar también el adhesivo, tendría que evaluar los costos, tendría que evaluar por qué método fue esterilizado y sacar si realmente es costo efectivo y que la enfermera vaya ganando la habilidad. Porque tenemos también, o por otro lado, las enfermeras, uno quiere generar cambios y le dice, esto se me resbala, esto se me corre, y realmente necesitamos que el profesional esté tranquilo en el momento de realizar el abordaje, por ejemplo, de una percutánea. Pero bueno, evaluar siempre bien eso, el adhesivo, el círculo donde uno va a usar para lo que es la compresa fenestrada, y lo ideal es que sean transparentes, porque más allá de que el profesional de la neo hoy no utiliza el control ecográfico, no utiliza la ecoguiada porque lo hace a ciega para la percutánea, es como una ayuda para visualizar el sector a donde está colocando la percu, ¿sí? No sé si con eso cubrí lo que me preguntaba. Sí, querían saber cuáles eran los campos transparentes y bueno, y el motivo. Más que nada. Bueno, marcas comerciales la verdad que hay pocas, pero bueno, siempre generalmente trabajamos con la gente de esterilización, ¿sí? Que uno por ahí le tendría que dar la medida, le decimos 50 centímetros, 1 metro como máximo, ¿sí? Pero bueno, eso es cuestión de ir evaluándolo. Bueno, ¿cómo? Acá me dicen que sí, que quedó claro. Gracias. Bueno, para la preparación de la piel, ¿qué necesitamos para la preparación de la piel? Si uno, digamos, observa que la piel se encuentra sucia, tenemos que lavarla con agua tibiecita, ¿sí? Eliminar todo lo que es la suciedad visible antes que el profesional realice la antisepsia del sitio de inserción para el abordaje de ese acceso vascular central, ¿sí? Preparar la piel con una solución antiséptica antes de insertar el catéter. La solución antiséptica que uno disponga, lo ideal sería que sean en pequeños volúmenes, no en envases rellenables, que puede ser la solución de gluconato de clorexina acuosa para lo que es la neo, solución de gluconato de clorexina en base alcohólica, o la solución de iodopovidona, o la solución de alcohol. Todos tendrían que ser envases pequeños, no rellenables. Lo ideal, si es de único uso, buenísimo, que uno le puede dejar también a ese paciente de pequeños volúmenes, de 30 mililitros, de 100 mililitros. Y si el área de farmacia puede fraccionar grandes volúmenes para abastecer al área de pediatría y de la neo, sería lo ideal, ¿sí? Que tenga tapa roja o con válvulas. Las válvulas no se reciclan, ¿sí? Las válvulas se usan y se descartan. Y si uno se le ocurre mandar a procesar la válvula, es mucho más caro, ¿sí? Procesar una válvula en la esterilización porque sale más caro que comprar un producto ya listo para usar. Limpiar la piel con solución de clorexina alcohólica es el otro punto que les dije, y si está contraindicada la clorexidina, usar tintura de yodo y eliminar el yodo en el caso de la neo con solución fisiológica estéril, ¿sí? Bueno, la higiene del paciente, usar lavado con gluconato de clorexidina en el baño diario, todo va a depender. La edad gestacional del paciente, el estrato córneo del niño, también va a depender, digamos, si nosotros, qué microorganismos tenemos en el área neonatal. Si no necesita, digamos, que el paciente sea bañado con solución de gluconato de clorexidina, bueno, se lo baña con un jabón neutro, ¿sí? Con un elemento suave. La evidencia dice que en los pacientes que se encuentran internados en el área de cuidados intensivos tendrían que realizar un baño diario con solución de gluconato de clorexina para disminuir la carga microbiana de la colonización de esos pacientes internados. Esto también aplica para lo que es el área pediátrica, digamos, pero bueno, uno va a ir evaluando,
digamos, sus microorganismos, su tasa de infección, o si queremos estar a la vanguardia, podemos mejorar y empezar a adquirir insumos de los que hoy nos sugiere la evidencia. La evidencia tanto del CDC sugiere el uso de gluconato de clorhexidina en niños mayores de 2 meses, a pesar de que hay otras recomendaciones como la Sociedad de Pediatría, que sugiere usar con precaución, ¿sí? Y FDA dice usar la solución de gluconato de clorhexidina con precaución y evitar, digamos, que se produzcan irritaciones o quemaduras químicas. Bueno, como les comenté, la solución de gluconato de clorhexidina es usar el antiséptico para la piel, ¿sí? Hoy en día es como nuestra vedette. El CDC lo recomienda usar para la inserción del acceso vascular central en niños mayores a 2 meses, ¿sí? Mientras que hay otros estudios que dicen que uno puede usar en niños de 28 semanas, y también a veces entra en juego si el chiquito pesa más de 1 kilo o no, ¿sí? Pero bueno, siempre usar uno la solución de gluconato de clorhexidina con precaución, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede causar irritación. Si yo no dejo separar el tiempo de exposición de ese antiséptico y le puse arriba un adhesivo transparente, generalmente a veces pueden producir irritaciones, como un Marci o como un Casi. Entonces uno dice, wow, hizo un evento adverso. Bueno, esas cosas hay que empezar a documentarlas y mirarlas muy de cerquita. Y la solución de gluconato de clorhexidina que podemos usar es entre el 0,5 al 2%. Utilizar con precaución la clorhexidina acuosa y en base alcohólica en recién nacidos de prematuros, ya de tipo 14 días, para evitar riesgos de quemaduras químicas, ¿sí? Siempre usar con precaución todas las soluciones antimicrobianas en los niños de bajo peso o en los neonatos. Bueno, la antisepsia de la piel, como veníamos diciendo, usar clorhexidina en base alcohólica, mayor al 0,5 al 2%. Lo que hay que tener en cuenta es que la solución de gluconato de clorhexidina es una solución antimicrobiana, tiene que estar aprobada por ANMAT para que sea una solución antimicrobiana, ¿sí? Aprobada como un elemento, digamos, de uso hospitalario. Hoy en día vamos a tener varias clorhexidinas en el mercado, pero una tiene que usar un elemento seguro, que haya pasado los controles de estabilidad y de seguridad, ¿sí? Porque las soluciones antimicrobianas se contaminan fácilmente cuando hay errores en la manipulación. Tenemos que dejar respetar siempre la exposición del antiséptico. Si la clorhexidina alcohólica dice dejar actuar 20 segundos, dejar actuar los 20 segundos. Si la solución de iodo povidona dice dejar actuar 1 minuto, tenemos que contar 1 minuto para que esa solución antimicrobiana actúe y luego eliminar el remanente para que no se absorba, ¿sí? Si usamos alcohol al 70, lo ideal sería que el alcohol al 70, cuando yo voy a colocar un acceso vascular central, ¿sí? Sea nuevo, ¿sí? Que yo lo abra en ese momento. También lo que uno tiene que empezar a ver es que cuál es la forma de la tapita de ese alcohol, ¿sí? Que no sea un envase rellenable, que yo lleve la botella a farmacia y ellos me dispensen el alcohol que yo voy a usar en el servicio. Siempre tienen que ser pequeños envases, ¿sí? Envases descartables, que si esos envases se reutilizan, tienen que pasar un proceso de limpieza y desinfección previo, porque los antisépticos se contaminan. Tratar de trabajar en equipo y hablar con enfermería y farmacia en la optimización de los insumos, ¿sí? Uno pone evitar técnica touch cuando va a colocar la vía central. ¿Por qué dice evitar la técnica touch? Es tocar, tocar, tocar. Entonces, si yo toqué, tengo que volver a limpiar y desinfectar y dejar actuar el tiempo de exposición del antiséptico que estoy utilizando, ¿sí? Bueno, los guantes estériles siempre para un acceso vascular central y guantes limpios. Hoy en día dice la evidencia que para realizar las curaciones, tanto en el área neonatal, se puede usar guantes estériles o guantes limpios. Eso va a depender de la institución, no tiene un grado de evidencia alto,
pero va a depender de los insumos que yo tenga disponibles. Y el recién nacido con una integridad cutánea alterada, bueno, tenemos que retirar la iodopovidona con solución fisiológica estéril o agua estéril en el caso de que no tenía disponible solución de gluconato de clorexidina o alcohol al 70. Esta iodopovidona no tiene que ser en un envase de medio litro, ni de 250, ni en el envase de shampoo, ni en el envase de teñir el pelo, sino tiene que ser en un envase adecuado, fraccionado en un envase color caramelo, oscuro, que se use para la neo o para la terapia pediátrica. Bueno, un poco más de lo mismo, que por ahí hay muchas consultas en relación al uso de la clorexidina. Hoy en día las recomendaciones dicen usar la clorexidina con precaución en niños mayores de 2 meses, y existen otras, como el área de perinatología, dice que es un problema sin resolver. La realidad es que muchos centros disponen y utilizan la solución de gluconato de clorexidina, pero bueno, previamente uno tendría que evaluar si tiene muchas infecciones y si ya se trabajó todo lo que teníamos que trabajar para disminuir esa infección, qué gérmenes tenemos, y bueno, ahí uno podría empezar a trabajar para introducir la solución de gluconato de clorexidina. Hay que tener en cuenta que este producto es irritante, que no le vamos a poder usar en todos los pacientes. Uno va a tener que evaluar el estrato córneo, ¿sí? Por ahí uno le puede hacer un test de alergia antes de usar el gluconato de clorexidina. Si ese pacientito le irrita la piel, en estos niños no se puede usar eso, ¿sí? Y bueno, la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica recomienda el uso de la clorexidina, pero establece que se debe tener precaución en neonatos y prematuros debido a riesgo de irritación de la piel y a riesgo de absorción sistémica. La selección del tipo de catéter de vía central, ¿sí? Use el catéter de línea media o un catéter central insertado periféricamente cuando la duración de la terapia va a superar los 6 días. Si yo sé, por ejemplo, que el paciente es un recién nacido prematuro extremo de bajo riesgo de movida, digamos, hasta que se estabilice, uno le puede colocar una percu y generalmente, digamos, dura casi durante todo el tratamiento. En el área pediátrica uno tendría que evaluar, ¿sí?, las diferentes accesos vasculares. Uno puede empezar a utilizar PIC en el área pediátrica para las soluciones que duren mayor a 6 días o en su efecto catéteres de vía central. Siempre tenemos que considerar el tratamiento y la cantidad de lúmenes que nosotros vamos a usar para insertar ese catéter. Y también lo que está muy discutido es que si le vamos a dejar un lumen exclusivo para la nutrición parenteral o puede usar para otra cosa, pero generalmente se deja un lumen exclusivo para la nutrición, ¿sí? No hay datos suficientes para recomendar el uso de catéteres impregnados con soluciones antimicrobianas en neonato. Previamente, antes de recomendar esto, uno tendría que haberse hecho todos los esfuerzos del bundle y del checklist, educar a los profesionales de salud, evaluar las competencias, y cuando vemos que todo esto no ha funcionado, podemos empezar a subir un escalón superior. Caso contrario, trabajamos en competencias, en educación, en capacitación, en monitoreo de programas, ¿sí? Use catéter umbilical hasta contar con otro tipo de acceso vascular. Uno, digamos, va a seleccionar el dispositivo, el más adecuado, ¿sí?, para esa terapia vesicante continua, ¿sí?, ya sea parenteral, pero siempre, digamos, que sea mayor a 600 miliosmol. Entonces uno tendría que evaluar cuál es el tratamiento, cuál es la medicación que le vamos a pasar, cuántos días va a tener ese paciente ese acceso vascular, qué insumos vamos a utilizar. Hoy en día la evidencia sugiere, digamos, conectores Luer-Lock para que este sistema Luer-Slip no se desconecte, usar conectores libres de aguja. Y lo ideal es usar conectores libres de aguja transparentes para ver que no queden restos de fibrina. Siempre realizar el lavado, ¿sí?, por pausa, administro, pausa con una jeringuita de 5 o de 10 centímetros.
En relación al catéter umbilical, se usa en relación a la edad gestacional. Uno va a evaluar la enfermedad y la severidad del paciente. Y el venoso, la evidencia dice que puede estar colocado hasta 14 días y el arterial hasta 5 días. Volvemos a vuelta a lo mismo. Tenemos que evaluar la clínica del paciente para poder decirle al neonatólogo, sí, doc, mire, necesitamos rotar este acceso a otro sitio, ¿sí? Evaluar el catéter umbilical puede ser utilizado hasta 14 días, como les dije, siempre en forma aséptica. Hoy está muy discutido el sistema de estabilización, de fijación, pero uno tendría que usar un método libre de puntos que no lesione la piel, ¿sí? Y que sea fácil en un futuro de remover. La selección del catéter y el sitio de colocación. Recomendaciones para los catéteres periféricos y de longitud media. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, como les vine comentando previamente, seleccionar el sitio según la duración de la terapia, qué es lo que voy a infundir yo por ese acceso vascular, la historia del dispositivo que puede tener estos pacientes, porque si fueron y se volvieron a internar, bueno, ver qué lugar, digamos, previamente voy a usar para abordar ese dispositivo. Podemos ir rotando en la variabilidad anatómica, ¿sí? El tiempo que va a tener esa terapia o el promedio de días de internación que va a tener ese pacientito. Tenemos que evaluar la experiencia también del operador, ¿sí? Si es un operador adiestrado o es un operador que recién está aprendiendo a colocar catéteres. Y bueno, remover los catéteres periféricos si el paciente desarrolla signos de flebitis, calor, sensibilidad, eritema, cordón palpable. Contar con una guía de ayuda, ¿sí? De flebitis o de infiltración. En los dispositivos de accesos vasculares, qué es lo que dice la evidencia científica, y si nos ponemos a analizar, nosotros en la realidad hacemos otras cosas. No utilizar catéteres periféricos para terapia vesicante o irritante o soluciones hipertónicas, ¿sí? Que sean mayores a 600 miliosmol. Una osmolaridad menor a 450 por kilo sería lo aceptable, que podemos usar una vía periférica. Utilice catéteres pequeños, 22, 24 en la UCIN y en pediatría. Hasta 26 podemos llegar a usar en los prematuros de extremos. Evalúa el catéter en relación a la terapia y a la durabilidad, ¿sí? Tenemos que evitar ese traumatismo del capital venoso, siempre preservar, ¿sí? Más allá que los niñitos a veces lo único que nos podemos dar cuenta es cuando lloran, tratar, bueno, de evaluar también el dolor. Si tenemos que usar anestésicos locales como el EMLA, uno lo puede utilizar. No pinchar más de 2 veces por operador y no más de 2 operadores. Eso dice la evidencia. La realidad es que vemos que a veces superamos los operadores. Evaluar siempre la utilización del dispositivo de acceso vascular periférico en este caso. Lo mismo aplica para el central. En el caso que el acceso vascular no se utilice más, debemos retirarlo, no se lo vamos a dejar por las dudas. ¿Por qué? Porque es un punto de partida para que ingrese algún microorganismo si ese niño no necesita ese dispositivo de acceso vascular, ¿sí? Los diferentes sitios que uno puede utilizar para colocar el catéter vascular son las venas de la mano, del antebrazo, debajo de las axilas. Utilice las venas del pie solo en los niños que no deambulan, ¿sí? Evite el sitio antecubital y áreas de flexión, porque a veces, digamos, uno cuando utiliza las áreas de flexión, tenemos que ponerle como un sostén. Entonces, bueno, también después evaluar esas tablillas que uno las colocas, y la verdad que el chico queda todo contracturado, todo el miembro estirado y todo recontraventilado. No utilice los dedos, no utilice los dedos, el dedo gordo o la mano dominante y las muñecas, el dedo que se chupa para colocarle una vía periférica, por ejemplo. No utilice sistemas de estabilización de maderas en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, cuando uno dice no utilice madera, no utilice esto, cuando la infección decimos no utilice esto, no utilice lo otro, la verdad es que hay que buscar otros
métodos de sostén, ¿sí? Que no tengan, que no se pueden acantonar los gérmenes, que sea de un material que se pueda limpiar, que sea resistente a los productos de limpieza, y que sea un material liso. La selección del sitio de inserción, un poco más de lo que veníamos hablando, qué diferentes venas nosotros podemos usar. La vena safena, la vena del cuero cabelludo, la temporal, ¿sí? Las venas femorales la vamos a dejar para lo último, ¿sí? Pero bueno, todo lo que son, digamos, lo de los miembros superiores e inferiores es válido para su uso. Dejar los lugares húmedos en el caso de las urgencias. Estas son diferentes fotitos que uno las habrá visto en los diferentes lugares de abordaje. Cuando uno no recuerda dónde está la basílica, dónde está la cefálica, es como una ayuda a memoria para dejar documentado bien cuál va a ser el sitio de abordaje. Esto es más. ¿Sí? Bueno, uno cuando va a colocar un acceso vascular central, como los dijimos, tiene que usar máximas barreras de protección. El profesional que va a hacer el abordaje, lavado de mano, como lo vimos antes, con barbijo, con antiparra y con el gorrito y con los cabellos bien adentro del gorro, ¿sí? Y cubrir con amplios campos estériles al paciente, y cuando hacemos compresa fenestrada, lo ideal para el laneo o para la percu es que sea transparente. Si no se puede, vamos a usar la compresa fenestrada que dispongamos, la descartable, la de tela. Si es de tela, que no tenga agujeros, que esté en condiciones, ¿sí? Y siempre necesitar entre uno o dos ayudantes, uno que colabore con el profesional que está colocando ese acceso vascular y el otro que sea evaluador, ¿sí? Del sitio de inserción. Catéteres venosos centrales, hoy en día la evidencia sugiere visualizadores de vena, ¿sí? O usar equipos de ultrasonido para colocar el catéter de vía central. Uno va a tener un abordaje superior, ¿sí? Va a ser más rápido, pero únicamente estos elementos tendrían que ser usados con personal entrenado. Las recomendaciones, digamos, que uno tiene que tener en cuenta cuando el paciente tiene colocado un PIC. El CDC recomienda, así como las guías, digamos, de INS en el caso de las percutáneas o las guías de neonatología, usar cuando la terapia intravenosa va a superar los 6 días y nosotros vamos a usar drogas irritantes o vesicantes que superen los 600 miliosmol, ¿sí? Entonces uno también lo que tenemos que tener dentro de ese protocolo, por ejemplo, es recién nacidos prematuros de bajo peso al nacer, digamos, es un paciente que va a necesitar una percutánea, ¿sí? Entonces uno puede hacer una lista de chequeo a qué tipo de pacientes se le puede colocar la percutánea y a qué pacientes no, y también a qué pacientes se le puede colocar un PIC, y a qué pacientes no le podemos tener un abordaje de un PIC, ¿sí? Evaluar siempre que la terminación de ese acceso vascular sea en vena cava, ¿sí? Para facilitar el ingreso de la medicación y que nosotros no le produzcamos ninguna lesión, ¿sí? Y bueno, y también ver si por esos catéteres uno puede infundir hemoderivados, ¿sí? Tener en cuenta siempre cuando uno va a colocar un acceso vascular central, como lo venimos diciendo desde el principio, el tipo de paciente, la durabilidad, la droga, ¿sí? Los miliosmol, el pH, ¿sí? Y bueno, y creo que Argentina no trabaja, o no trabajamos, me incluyo, no trabajamos mucho en disminuir el uso del látex, ni tampoco por ahí tenemos en cuenta que hay elementos que no los podemos usar porque algunos son tóxicos, como el teftafalato, ¿sí? Que nos puede causar reacciones. A veces uno dice, es esto, pero bueno, hasta que uno no tenga ese evento no sabemos. Pero lo ideal sería que cuando uno va a incorporar algún producto al área neonatal o al área pediátrica, pueda leer como los 5 correctos, trabajar con enfermería o con la gente de insumos en la evaluación del insumo. Diga, bueno, a ver, ¿es libre látex? Buenísimo. ¿Es libre estafalato? Estaría más que perfecto. Son dentro de las recomendaciones
que uno tendría que usar los elementos para que no cause alergia al paciente. Usar las conexiones Luer-Lock para evitar las desconexiones innecesarias, los prolongadores que van a las jeringas, las tubuladuras de las jeringas, las conexiones entre las jeringas. Todo tendría que ser Luer-Lock con rosca movible, porque si la tubuladura no es con rosca movible y el profesional va a usar en un catéter periférico, existe mucha dificultad de perder el acceso vascular periférico porque no puede conectar la tubuladura. Entonces el enfermero te pide una tubuladura con Luer slip, y nosotros le decimos tubuladura slip no, sino Luer-Lock, que se enrosque, que fije, que en el caso de tirones yo no la pueda arrancar, ¿sí? En el sistema de curación, bueno, si uno va a tener un sistema de curación, si el sistema de curación está sucio, mojado, despegado, siempre se cambia. Si yo tengo un buen sistema de estabilización y de fijación, que yo veo el sitio de inserción, esa curación se puede prolongar en el tiempo. No es lo mismo que en el adulto. En el adulto uno le pone cambiar la curación cada 7 días. En el área de la neo o en el área pediátrica, uno tendría que cambiar el apósito transparente en relación a las recomendaciones del fabricante, pero también en relación a la evaluación de ese paciente, ¿sí? Entonces uno va a evaluar piel y tegumentos, va a evaluar el sitio de inserción, que ese apósito transparente no esté tirante, ¿sí? Si yo tengo una gasita debajo del sitio de inserción, eso sí necesito cambiarlo, necesito ver el sitio de inserción, que no esté ni rojo, que no tenga un eritema, que no esté infectado y que ese sitio de inserción esté bien. Entonces ahí sí necesito cambiar cada 48 horas. Si yo tengo solo una lámina transparente y veo el sitio de inserción y este sitio de inserción no está tirante y digamos los catéteres están bien colocados, no están arrugados, bueno, puede durar hasta que dure, ¿sí? Nunca sumergir los accesos vasculares, ni centrales ni periféricos, en el agua, ¿sí? Si uno va a bañar al paciente, tratar de preservar todos esos sectores o cubrir, digamos, con un nylon o con una bolsa, con una cinta, para que esos catéteres no se mojen, ¿sí? Como les dije, cambiar los apósitos transparentes cuando ya no son oclusivos, por ejemplo, cuando ya el apósito se va despegando solo o por la humedad se despegó o por el tiempo de permanencia, bueno, preservar ese acceso vascular, evaluando el sitio de inserción y ahí podemos poner otro, ¿sí? Bueno, y para curar lo que es el catéter de PIC debemos usar 2 operadores y tiene que ser una técnica estéril. Los sistemas de estabilización es un poco más de los que venimos hablando, se sugiere sistemas libres de puntos, ¿sí? Tratar de usar dispositivos de avanzada, que son sistemas que no llevan sutura, tratar de evaluar diariamente los sitios de inserción en busca de MARSI. ¿Qué es MARSI? MARSI es el evento adverso relacionado al adhesivo, y uno más adelante vamos a ver qué es CASI. CASI es el evento relacionado a los adhesivos pero en los accesos vasculares, ¿sí? Evitar las cintas, si uno le pone varias cintas, tratar de que estas cintas o el Steri-Strip no me cubra el sitio de inserción cuando uno hace el pantaloncito, sino que uno acompañe con la mano por temperatura esa cinta que estoy usando. Y siempre me tiene que permitir ver el sitio de inserción, ¿sí? Ver cómo está ese punto, porque ahí va a haber crecimiento microbiano si yo lo cubro y no lo destapo y no veo cómo está ese acceso vascular. Tratar de usar, digamos, los estabilizadores de las articulaciones, ¿sí? Pero nunca nos tiene que impedir ver el dispositivo, y estos elementos no tienen que ser ni de madera, ni de baja lengua, ni de madera terciada. Tiene que ser un elemento que sea liso, que sea resistente a los productos de limpieza, ¿sí? Pero también le podemos sumar que sea de un buen plástico, que no tenga, que sea libre de estafalato, ¿sí? Y que sean acolchonaditos, o sea, queremos todo. Cuando uno dispone de sistemas libres de aguja, que hoy en día, digamos, aparecen en el mercado para disminuir los accidentes cortopunzantes, para el área neonatal uno tendría que evaluar el acceso vascular con los conectores libres de aguja que tenga menos peso.
porque a veces algunos conectores son más grandes que el pie del bebé, más grandes que la mano del bebé. Entonces vamos a tener muchas pérdidas insensibles de ese bebé cuando se quiera mover. Va a hacer mucho esfuerzo porque le va a pesar mucho, ¿sí? Entonces, tratar de usar los conectores libres de aguja o los conectores bifurcados o unilaterales, el más pequeñito, siempre con conectores transparentes. Los conectores transparentes están para infundir solución. Si yo quiero extraer sangre, tendría que tener una rosca movible que pueda sacar ese conector libre de aguja, ¿sí? Pero bueno, también hay mayor manipulación, entonces uno tiene que lavar siempre con solución fisiológica. Lo ideal es que entre el líquido, no que salga sangre, ¿sí? Y siempre tienen que quedar clampeaditos. Cualquier conector libre de aguja que uno disponga tiene que quedar clampeado luego de lavado. La verdad es que a veces los profesionales con el correr del día del trabajo se olvidan de clampear y bueno, ahí uno tiene que estar en la evaluación. Tenemos que monitorear ese exceso vascular y evaluar diariamente. ¿Para qué? Para evitar eventos adversos como la flebitis, las infiltraciones o las infecciones, ¿sí? Y siempre tratar de usar, digamos, sistemas que no tengan válvulas mecánicas, ¿sí? Bueno, en cuanto a la nutrición parenteral, digamos, como lo dijimos antes, hoy en día está todavía sin resolver si voy a dejar un lumen exclusivo o no, pero lo importante de esto es que la nutrición parenteral que usemos tiene que estar protegida de la luz, ¿sí? En el caso que tenga lípidos, si no tiene lípidos, no puede tener la bolsa protectora, es válido si estamos usando destroza o aminoácidos, pero todo lo que es el circuito tendría que ser tubuladuras libres de estafalatos, ¿sí? Porque si no los lípidos se adhieren a la tubuladura. En cuanto a los filtros, hoy en día, digamos, disponemos de filtros de pequeños volúmenes. Las nutriciones parenterales tienen que ir con su filtro. Este filtro lo que va a hacer no es un filtro antibacteriano, es un filtro de aire, digamos que que no le va a llegar al pacientito el aire o no le va a llegar otras sustancias que puede haber en la nutrición parenteral, ¿sí? A veces uno en algunos casos observan que están disponibles los filtros y los filtros están dentro del cajón. Uno tendría que evaluar qué elementos vamos a usar y qué tipo de filtro vamos a poner, ¿sí? Hoy también hay disponibles, acá que yo no les puse en el mercado, conectores, digamos, para utilizar con filtros de partículas entre ampolla y solvente para la preparación de las medicaciones, ¿sí? Pero bueno, uno siempre disponer de estos filtros y tienen que ser Rohan Lugar Lock, ¿sí? Y los sistemas de los filtros se cambian en relación a la nutrición parenteral o en relación a la medicación que se está infundiendo. Las soluciones lipídicas, por ejemplo, se cambian conjuntamente con la tubuladura y la de la sangre también. Estas son diferentes conexiones que les puse yo, que es lo que uno tendría que ir, ¿sí? En un futuro. En un futuro no queremos ver tanta llave 3 vías. Las llaves 3 vías pesan mucho, ¿sí? Uno tiene que tener un buen sistema de estabilización para mantener ese exceso vascular. Tratar de usar conectores libres de aguja y también evaluar un poco los costos. Hay gente que ama la llave 3 vías, pero si yo no limpio esa llave 3 vías, no me lavé las manos, no uso conectorcitos, y puedo tener el mejor conector, pero no hice el lavado de manos, no hice la limpieza en la conexión, no lavé el circuito, es más de lo mismo. Puedo tener un proceso infeccioso que se lo estamos poniendo de afuera para adentro. Y por ejemplo, si yo uso conectores libres de aguja, esos conectores tienen que quedar limpios, tienen que estar impecables. Y a veces realmente si tiene retorno y no realicé un buen lavado, tendríamos que evaluar en cambiar ese conector, ¿sí? Bueno, en cuanto al lavado, digamos, uno siempre va a tener que aspirar para ver si ese exceso vascular está permeable. No es que queremos ver que el enfermero baje el suero, que es una práctica que por ahí en la neo y en la pediatría no se observa mucho, pero evaluar que ese exceso vascular tenga retorno, después realizar el lavado con solución fisiológica
¿sí? Estéril al 0,9, en jeringuita de 5 de 10, digamos, de a poquito, pausa, presión, pausa, observando, ¿sí? Que no tenga, que no se haya infiltrado, ¿sí? No hacerlo bruscamente porque si no perdemos ese acceso vascular. No disponer de bolsas, por ejemplo, colgadas, de suero con el prolongador corto y la llave 3 días para abastecernos las 24 horas del día de ahí, ni para preparar medicación, ni sacar para los lavados. Yo sé que a veces esto es imposible, pero una infección intrahospitalaria es mucho más cara que poder tener un insumo adecuado y correcto, ¿sí? Y bueno, según el tipo del conector para el lavado, bueno, usar el pinzamiento o desconexión. Hoy en día hay mucha evidencia que sugiere pausa, presión, pausa. En cuanto a la evaluación del sitio de inserción del dispositivo, siempre, ¿sí? Tenemos que evaluar en busca de MARSI, observar el tamaño, el color, la temperatura, ¿sí? Para evitar estos eventos adversos. Yo digo evaluar el sitio de inserción, porque para ver que no se le haga una pústula. Entonces uno dice, tuvo una pústula en el sitio de inserción del acceso vascular. ¿Por qué tuvo la pústula? Porque no me lavé las manos, porque no respeté el tiempo de exposición del antiséptico, porque no encontré la vena, saqué y puse el catéter, ¿sí? Entonces es multifactorial. O porque el niño realmente estaba colonizado, o porque su mamá estuvo colonizada y no nos dimos cuenta, porque el chico lleva muchos días de internación, ¿sí? Evaluar siempre los sitios de los accesos vasculares. Y si uno pasa medicación irritante o vesicante, evaluarlo cada hora, no dejarlo a que le digamos a la mamá, mami, fíjate, presta atención, si llora, avísame. No, evaluar continuamente el acceso vascular, empezar a generar nuestra competencia, nuestro compromiso, ¿sí? Del cuidado. Bueno, esto es en relación, digamos, hoy existe MARSI, también hay CASI y hay otras evidencias, pero esto es como para que uno empiece a tener, digamos, un poquito de conciencia, que son, que es el daño en la piel relacionado al dispositivo vascular. Eh, digamos, si estas lesiones persisten por más de 30 minutos, se genera daño en la piel. Tenemos que estar preparados cómo actuar con ese daño, tener establecidos los sistemas de fijación, los sistemas de estabilización. Yo le digo no realizar puntos, no coser. La verdad que a ese niño le duele esas costuras, esos puntos se pueden infectar, ¿sí? Y todo va a depender del cuidado posterior que le vamos a brindar. Bueno, en cuanto, digamos, a las soluciones, las soluciones van a estar disponibles, por ejemplo, esta es una recomendación, es una ley que va a salir, que sale por decreto, que se nos vence en el mes de noviembre, que todas las instituciones tenemos que tener sistemas, ¿sí? De sueros con doble entrada, ¿sí? Donde nosotros podamos dispensar la solución dentro de lo que es el suero, en envases colapsables con doble pico, ¿sí? Que no existan más esos envases rígidos que nosotros tengamos que estar cortando con la tijera. Ya en un ratito vamos a ir terminando. El reemplazo de los conjuntos de la administración, bueno, para lo que es, digamos, tubuladuras de plan de hidratación basal por bombas de infusión continua, que no sean las jeringas, las tubuladuras pueden estar colgadas hasta 7 días, entre 96 a 7 días. No hay recomendaciones, en cambio, a las tubuladuras intermitentes. Cada vez que yo voy a ingresar a un catéter intermitente, los centrales no se dejan intermitentes, los periféricos sí. Tengo que probar retorno, realizar el lavado y pasar la medicación. Los planes de nutrición parenteral, cambiar cada 24 horas, ¿sí? Siempre y cuando tenga lípidos. Si no tiene lípidos, las bolsas de 3, por ejemplo, puede estar el aminoácido un poco más. Los lípidos cada 12 horas y plan de nutrición parenteral, las tubuladuras cada 24. Sangre y hemoderivados, las tubuladuras pueden estar cada 24 horas, cambiarlas, pero la sangre, 4 horas como máximo, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los anestésicos, en relación a lo que dice el fabricante. Sistema de monitoreo de presión, siempre tienen que ser, digamos, sistemas estériles.
se usan exclusivo, digamos, para el monitoreo de presión, no se pasan soluciones por este sistema y puede estar hasta las 96 horas. Educar al personal y a los pacientes, evaluar las competencias, es lo que nos va a llevar al éxito con los accesos vasculares. Capacitar, capacitar, evaluar, medir y brindar los resultados. Bueno, en cuanto a los bundles, ¿sí?, que es otra medida preventiva, uno tendría que evaluar constantemente, disculpen por el inglés, pero bueno, el tema es que si no, en la traducción por ahí es diferente. Tenemos que identificar, como dijimos antes, el paciente, si va a necesitar ese catéter vascular, si lo podemos retirar, ¿sí? O sea, uno va a tener que evaluar esto. Si el catéter no lo necesita, podemos sacarlo. Hay mucha evidencia, hay muchas tablas que uno se puede copiar, lo que está escrito y uno lo puede implementar, bienvenido sea, ¿sí? En cuanto al PIC, ¿qué es lo que dice la recomendación? Usar un checklist de lista de verificación, de inserción de ese acceso vascular, repasar con los padres, ¿sí?, el procedimiento que nosotros le vamos a hacer, y siempre hacer firmar el consentimiento informado. A veces esto es medio discutido, ¿no? Porque si es un tema habitual de la neonatología, ya pasa a ser como una práctica más, ¿sí? Entonces uno no hace el consentimiento informado. Pero si no ocurre siempre, si no hay muchos procedimientos de PIC, el profesional tiene que ser responsable y hacer firmar y explicarle al papá, mira papá, le vamos a colocar un PIC en este sitio, va a tener tanto tiempo, es así el catéter, ¿sí? Generar ese vínculo, esa confianza y poder estar seguros y protegidos ante la ley, tenemos que tener el consentimiento. Rendimientos de mejora continua, checklist de inserción del acceso vascular, tanto para la neonatología como para el área pediátrica, siempre. Verificar y hacer listas de verificación y bundle de cumplimiento. ¿Sí? Es una de las recomendaciones hoy en día del CDC como categoría 1B, más bundle de inserción y bundle de mantenimiento. Estos son algunos ejemplos que uno lo puede utilizar en sus instituciones, como para que cuando uno vaya a colocar un acceso vascular central, al enfermero no le falte ningún elemento y esté diciendo, me alcanza, no sé, el bisturí, me alcanzan la jeringa, me alcanza la gasa. Y que alguien chequee que estos kits estén completos. Podemos tener un kit de un tupper, un kit de una bolsa, lo que sea, pero todos los elementos necesarios para percutánea, para vía central, para PIC, ¿sí?, que tenga todo ahí adentro. Y hacer, por supuesto, después la lista de CARTE, ¿no?, la lista de farmacia. Mejora de rendimiento, trabajar siempre con nuestros equipos, considerar la técnica de simulación, realizar feedback, contarle a los profesionales de servicio cuál es la adherencia, cómo van las infecciones, a dónde queremos llegar, ¿sí? Implementar los kits de acceso vasculares, evaluar competencias y monitorear programas, utilizar visualizadores, luz infrarroja o ecografía. Siempre subir un escalón superior, porque a veces uno evalúa al niñito que recién nace, le quieren sacar sangre, le quieren poner un catéter, la verdad que lo pincharon muchas veces y es a veces muy necesario tener visualizadores o luz infrarroja, que a veces uno cuando ve eso dice, uy, lo necesitaría. Cuando lo tenemos en el servicio, se llena de tierra, lo usamos de perchero y muchas veces no los usamos. Las medidas preventivas, así como un pool de medidas cortas que tenemos que tener. Usar productos libre látex y libre talco, evaluar las oclusiones, la compatibilidad de las drogas, protocolos de estandarización de flash o lavado, secuencia de los conectores libres de agujas, si lo voy a poner a la salida de la vía central, al final del conector, ¿cuál va a ser el lugar que yo voy a usar ese conector libre de aguja? Minimizar el flujo o el reflujo de la sangre en los conectores, ¿sí? Usar bombas de infusión con conectores dual lock, usar tubuladuras dual lock, dedicar un lumen exclusivo para la nutrición parenteral, no usar llave de 3 vías dentro de lo posible, y si usamos, tratar de tener las tapitas individuales. No es que voy a dejar la tapita acá para usarla después, ¿sí? Y tampoco le voy a sacar la gomita a una B14 y le voy a poner a la llave de 3 vías. Evaluar la adhesividad de los apósitos transparentes semipermeables. Si yo tengo un niño prematuro, o sea, un prematuro de bajo peso,
tengo que evaluar qué adhesivo le voy a poner y cómo voy a fijar ese adhesivo, cómo lo voy a retirar ese adhesivo, porque a veces inventamos muchas cosas y ahí causamos marci o casi en ese bebé. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, esta es la bibliografía de la que uno presentó, así que bueno, estoy abierta a las dudas, a las consultas. Bueno, pregunta, ¿el tamaño del catéter periférico es igual para el paciente pediátrico de 2 meses como el paciente de 12 años? A ver, nosotros va a depender, digamos, va a depender la íntima de la vena. Obvio que el catéter periférico del niño de 2 meses no va a ser similar al niño de 12 años, ¿no? Claro. Pero bueno, vos tenés que empezar por pequeños calibres. Yo tengo que evaluar el torrente sanguíneo de ese paciente y voy a evaluar si voy a necesitar un catéter 26, un catéter 22, un catéter 24, un catéter 20. Hasta un catéter 20 es el catéter que yo puedo usar en un pediátrico hasta de 15 años, ¿sí? Pero bueno, uno va a evaluar el paciente, digamos, uno en la emergencia puede usar un catéter de un gran calibre, pero después de la emergencia volvemos al catéter que ese paciente va a tener. Pero bueno, cualquiera de esos va a depender del paciente y de la evaluación de la enfermera en la íntima de la vena, pero esos catéteres son los que tendría que tener. Claro, En el servicio, por ejemplo. claro, va a depender de la terapia de infusión, si va a recibir glóbulos rojos, si va a recibir, depende de eso. Digamos, Exactamente. Otra consulta, ¿los Sí. centrales los instaura el médico? Preguntan. A ver, lo que es percutánea, en la neo lo hace el enfermero neonatal. Lo que es la vía central en Argentina lo coloca el médico de guardia o el profesional externo o el médico especialista en accesos vasculares. Pero todavía no tenemos la experiencia nuestra en Argentina de que el enfermero coloca la vía central. Sí en México. En México, por ejemplo, el enfermero puede colocar una vía central. Perfecto. Después, otra pregunta es, ¿los puertos de accesos vasculares se desinfectan solo con alcohol? No, los puertos se pueden desinfectar con alcohol al 70, con gluconato de clorexina en base alcohólica. Eso sería lo ideal. Si no tengo otro, puedo usar iodopovidona, pero es 1 minuto, ¿sí? El tema es que no hay mucha evidencia porque lo que son las soluciones antisépticas son para piel. Sí te dice que puedes desinfectar con clorexina en base alcohólica por el alcohol, por la sinergia, o con alcohol al 70%. Perfecto. Otra pregunta es, ¿uso de barreras máximas en ayudantes también? Preguntan estos en la colocación. Sí, en ayudantes también, si va a estar sobre el campo, digamos, estéril, pero si únicamente el ayudante va a acompañar, puede estar con guantes limpios, pero sí cofia, sí gorro, sí camisolín y sí guantes. El tercero que ayuda, ahí no, ese es el circulante. Bien. Otra consulta. ¿Cada cuánto se cambia el bioconector? El bioconector se puede cambiar, por eso va a depender, como les dije, teniendo un protocolo. Puede ser cada vez que recomienda el fabricante, si yo tengo cambios de tubuladura cada 96 o cada 7 días, si yo tengo la jeringa que la cambio cada 24 horas o que cada vez que se modificó el factor goteo, todo va a depender de la clínica del paciente, de la medicación que esté infundiendo y de su protocolo institucional. Lo ideal sería entre 96 a 7 días, pero si cambio todo el circuito, cambia ese conector libre de aguja. Perfecto. Otra consulta. ¿Se recomienda el uso de clorexidina al 2% en base acuosa en preparación magistral? A ver, sí se recomienda si está aprobado la farmacia homeopática donde ellos hacen por ADMAT, si no, no. Ahora, si vos me decís, la preparan en el hospital, mi farmacéutico, lo que tendríamos que tener es la estabilidad hecha, digamos, por lo que es farmacia, farmacología y bioquímica, la estabilidad de la clorexidina y cuánto es la vida útil en estante, ¿sí?
Pero bueno, si la farmacia está aprobada por ANMAT, no hay problema, tendría que tener aprobación de ANMAT. Más allá que en el mercado hay clorexidinas al 2% que no tienen aprobación de ANMAT, pero bueno, si el farmacéutico lo autoriza, la verdad que es el farmacéutico el profesional más idóneo para colaborar con nosotros en esto que es la solución de gluconato de clorexidina. ¿Sería recomendable reemplazar el uso de llaves de 3 vías con prolongadores multilumen en catéteres venosos centrales? ¿Sacar, me dijiste? Reemplazar. Sí, a ver, sí se puede, lo ideal sería reemplazar la llave 3 vías. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que la llave 3 vías, de 3 vías siempre va a ser más barato, pero el costo-efectividad es mejor porque si yo no tengo la tapita estéril para reemplazar, es un costo adicional. Pero el conector que ella use tiene que ser un conector adecuado. Si es para el aneo, el de menor peso, ¿sí? Transparente, y para lo que es pediatría también pueden ser conectores libres de aguja, lo ideal sería que no tenga válvulas en su interior porque son las más difíciles de lavar. En el caso que uno extraiga sangre, más allá de que uno no puede extraer sangre, la realidad es que el enfermero lo hace, pero bueno, no tendrían que quedar restos de fibrina. Bueno, más preguntas, Silvia. Consulta. Eh, Manipular el catéter. Por ejemplo, ¿se puede usar guante o barbijo y cofia para manipular un catéter? No, a ver, únicamente la recomendación hace referencia en el tema cuando yo voy a curar el catéter de PIC, el catéter de percutánea. Pero para lo que es medicar, no haría falta, excepto que vos tengas un área de preparación de medicación y que prepares la medicación para todos los pacientes, que tengas como un farmacéutico clínico donde se hace en un lugar separado. Esa sería la única forma, pero si yo como enfermero tengo que preparar mi medicación, con el lavado de mano me alcanza y me sobra. Por supuesto, bien atados los cabellos, ¿no? No los pelos sueltos arriba de la preparación de la medicación, porque el cabello porta estáfilos. Preguntan por la disposición del ANMAT. Sobre los... Sí, la disposición del ANMAT, nosotros la invitamos acá a Lucrecia a que visite la página de ATISPA y ahí se encuentra subida la disposición de las soluciones para que no sean semirrígidas. Es en www.atispa.com.ar. Uno cuando ingresa automáticamente puede ver la disposición de ANMAT. Acá otra consulta es, las tubuladoras para el pase de antibióticos, por ejemplo, amicacina, ¿cada cuánto se deben cambiar? Por ejemplo, si yo estoy usando la jeringa de bomba de infusión, se cambia la jeringa y la tubuladura, ¿sí? Si yo estoy usando una bomba de infusión continua, por ejemplo, no sé, la Sospira Vagó, la tubuladura puede estar colgada dependiendo de su protocolo, 96 horas o 7 días, y lo que voy a hacer únicamente voy a cambiar el sachet de suero, siempre y cuando sea todo un circuito cerrado, ¿sí? Pero bueno, también va a depender de su protocolo que ella tenga en su institución. Perfecto. Bueno, a ver otra pregunta que si me quedó alguna. No. A ver. No, ya contestamos las preguntas. Creo que no tenemos más, ¿no? No hay más preguntas. Como para ir despidiéndonos, ¿querés hacer un cierre? Agradecemos por haber estado en el día de hoy, yo personalmente y acá la colega. Y muchas gracias, la verdad, es un orgullo que puedan estar conectados, dedicar un tiempo a la capacitación y a mejorar nuestras prácticas, nuestros pacientes lo merecen, y bueno, para mejorar un poco también la calidad de atención de nuestros pacientes, y bueno, siempre educar, vamos a estar, bueno, colgando esta presentación de Silvia, que fue muy interesante, y bueno, fue un gusto estar conectados con ustedes. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias a todos los que se conectaron, la verdad que para nosotros es un placer.
La verdad es que queremos continuar esto como una red. Pueden hacernos las consultas que ustedes deseen, mándenos un mail a atispa2015@gmail.com. Y bueno, y los invitamos al próximo webinar que se va a realizar en el mes de julio. Así que bueno, muchísimas gracias Claudia, gracias a todos los colegas que están conectados y bueno, nos veremos si Dios quiere en julio. Dale. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto y bueno, esperamos las preguntas que después les surjan a través de la página web, a través del Facebook de Atispa, también se pueden conectar, así que estamos en contacto todos. Muchas gracias, Silvia.